Vamos a charlar hoy sobre dos temas fundamentales. Uno es el tema de las adicciones y otro es el tema que hoy nos convoca acá, que es el tema de presentar el cuarto libro de la colección Intramed de Literatura y Medicina. Yo les voy a dar una pequeña introducción de cómo surge esta colección y por qué la estamos haciendo y cuál es su función o la que esperamos que tenga. Y para eso por ahí sería interesante pensar por qué contar historias en medicina. A nosotros nos gusta repetir esta frase pensando en las historias clínicas que todos hacemos todos los días en los hospitales y en los consultorios, y es que intentamos rescatar ese saber que los enfermos ignoran que saben y que los médicos en general no sabemos que ignoramos, el saber experiencial de la propia enfermedad. Lo que nos hemos planteado ya hace unos cuantos años es que salimos de la facultad, de las residencias, de la bibliografía, de un mundo más o menos ordenado, el mundo de la ciencia, el de los grandes megatrials, el de la bibliografía, donde las cosas más o menos están claras y nos sumergimos todos los días en una especie de maraña del sucio, complejo, borroso e incierto mundo real. Es allí donde nosotros trabajamos todos los días y allí las cosas se nos complican bastante. En principio, porque cuando hablamos de salud y de enfermedad, en general creemos que hablamos de lo mismo y podría ocurrir que no sea así. Por ejemplo, yo podría decir, miren, una enfermedad es algo que un médico, como ese señor que está ahí, que es el famoso Laennec, con su arte y con su técnica puede detectar en una persona. Es decir, para que haya una enfermedad tiene que haber un médico que la reconozca como tal. Alguien puede decirme, no, mira, una enfermedad es una cosa, es algo pesable, medible, un objeto, un ente, que por ejemplo en el famoso cuadro La lección de anatomía muestra que es algo que se encuentra en el cuerpo. Pero lo cierto es que hay una tercera perspectiva, y es que alguien, de hecho hay muchos que lo dicen, nos dicen, no, mira, lo que define una enfermedad no está ni en la lección de anatomía, no está ni en la semiología torácica para reconocer una neumonía, sino que está en la propia subjetividad de la persona que padece. Lo que define una enfermedad es alguien que sufre. Y eso solo puede reconocerse no con la palpación, la auscultación y la percusión, sino que requiere una interacción narrativa con la persona que padece la enfermedad. Todo eso es la medicina. A mí me gusta aclarar cuando llego a este punto que sin ciencia no hay medicina. Que sin conocimiento profundo de la fisiopatología, de la biología molecular, de la farmacología, no hay medicina. Pero que sin contacto intersubjetivo y narrativo entre el enfermo y el médico, tampoco hay medicina. Lo que hacemos es otra cosa. En principio, nosotros fuimos educados con una educación enfática, donde se nos habló poco de todo esto que hemos ido descubriendo solos, a puro golpe de fracasos en la vida profesional, donde nos enseñan acerca de células y de moléculas. Aprendemos mucho, muchísimo en realidad, acerca de cosas que son algo, pero después la vida nos pone enfrentados a asistir a seres que no son algo, son alguien. Y entre una cosa y la otra hay una notable diferencia que muchas veces perdemos de vista. Aprendemos a decir, eso está enfermo, pero los pacientes nos dicen, yo estoy enfermo. Es decir, que esta grieta, por llamarla con una palabra de moda, que existe entre una forma de ver la medicina y otra forma de ver la medicina, no se soluciona eligiendo una de ellas, sino articulándolas de una manera compleja. A mí me gusta decir, suelo dar muchas charlas sobre razonamiento clínico, que uno puede tener todos los ingredientes para preparar una receta que se llama diagnóstico. Pero si no tiene el palo de amasar adecuado, por más que tenga toda esa información, esos ingredientes,
si no puede reunirlos de una manera razonable y articulada, las cosas no se producen. La información no alcanza. Se necesitan estructuras cognitivas capaces de amalgamar la historia individual de una persona con la información científica que aprendemos en la facultad y en la residencia. Hay un artículo muy interesante en el New England de hace un par de años que yo he tenido la oportunidad de intercambiar ideas con el autor, donde el tipo dice una cosa muy interesante. Dice, miren, todas las personas, hasta los médicos, que es una categoría que tiende a marginarse en algún punto de las personas normales, procesamos la información de dos formas diferentes. Una de una manera intuitiva, automática, una perceptiva, rápida, y una segunda que es controlada o analítica. Es conveniente saber que necesitamos de las dos formas que nuestro sistema nervioso central tiene preparados para hacerse dueño del mundo, para apropiarse de lo real. Se necesitan de las dos formas. Estamos preparados evolutivamente para articular una forma narrativa con una forma analítica de entender la realidad. Y eso conviene no olvidarlo, aunque tristemente el ejercicio rutinario de la medicina muchas veces favorece ese olvido. Algunos autores dicen, miren, hay un pensamiento científico, pero también hay un pensamiento narrativo. No son antagónicos, coexisten, conviven y se articulan. El pensamiento científico se basa en la argumentación, en la reflexión, y convence, su poder retórico persuasivo, por su grado de verdad. Pero también hay un pensamiento narrativo, historias, narraciones que nos contamos a nosotros mismos y que los demás nos cuentan a nosotros y que convencen, se hacen verosímiles por su semejanza con la experiencia de vida de las personas. Ese es el enorme valor de las historias, porque los seres humanos entendemos ideas, pero recordamos historias. Nuestro cerebro está preparado para almacenar la información que el mundo nos ofrece en forma de narraciones. Somos seres narrativos. Esto lo describió incluso Darwin. Por lo tanto, en la medicina, uno podría pensar, bueno, ¿qué clase de sujeto construyo yo en mi cabeza con mi paciente, con mi semejante? Por ejemplo, uno podría pensar que construyo un sujeto analítico, analizable a través de las dimensiones antropométricas de los estudios de imágenes, que en general, lamentablemente, el tipo de formación en que hemos sido educados lo separa del ser padeciente, subjetivo y sufriente. La medicina, que no es ciencia de laboratorio, transcurre en esa interfase muy delicada entre una cosa y la otra. La medicina no debe convertirse en biología porque su objeto no es el conocimiento, el objeto de la medicina es el padecimiento. La medicina usa el conocimiento al servicio de las personas que padecen. No es su objeto primario el conocimiento como lo es en las ciencias básicas. De no ser así, y de eso estamos muy convencidos en Intramed, corremos el grave peligro de practicar una medicina hemipléjica, una medicina que amputa como el lecho de Procusto una parte fundamental de su ejercicio. Lo cierto es que esa parte fundamental se sustenta en el instrumento más complejo y de más alta tecnología de que dispone la especie humana, que es el lenguaje. Ese instrumento no es ni la tomografía por emisión de positrones, ni la resonancia magnética nuclear. Ese instrumento son las palabras, es el lenguaje, que es el recurso más complejo y más valioso de la clínica. Son el modo en que nos acercamos a los enfermos, el modo en que nosotros le llegamos a ellos, y utilizamos ese recurso que es como el fármaco de todos los fármacos, que son las palabras, que son armas de intervención que tienen efectos positivos, riesgos y efectos adversos.
Las palabras pueden abrazar a una persona, pero también pueden aplastar. Es como si usáramos un quimioterápico o un antiarrítmico. Tienen indicaciones precisas, dosis precisas y riesgos precisos que conviene tener en cuenta. Cuando hablamos de palabras, en realidad deberíamos hablar de lenguajes. El que utiliza las palabras, el lenguaje articulado, verbal, y todos los demás lenguajes, los lenguajes no verbales, que en la medicina ejercen poderosos efectos terapéuticos y adversos. Funcionan como un placebo, pero también como un efecto nocebo y pueden hacer daño. Estamos convencidos en Intramed, y esto fundamenta la colección de libros que hace años venimos haciendo, que la vida que las personas hacemos tiene mucho significado, tiene mucho valor a la hora de establecer un diagnóstico, y es muy importante que conozcamos no solo los síntomas y los signos, sino el contexto cultural y la historia de vida donde estos suceden. Comprender esta circunstancia única, individual e irrepetible de cada uno de los pacientes nos permite esta operación extraordinaria, que es el verdadero arte de la medicina, donde las historias de vida son las que nos dan la clave de interpretación de las historias clínicas. Hay un autor inglés que se llama Des Spence, que una vez muy enojado escribió en el British hace un par de años, dijo: miren, cualquier idiota puede seguir una guía o pedir un estudio. Si la medicina se limitara a eso, tendría muy poca necesidad de articular competencias. La medicina es una práctica compleja, porque pasa algo más o menos así. Miren, este es un cuadro de El Bosco. No sé si lo ven con cierta claridad, pero ahí adentro ocurren un montón de cosas, sucesos, dramas, pasiones, dolor, sufrimiento, alegría. Corremos el riesgo de hacer lo que una investigadora americana hizo con este cuadro, que es convertirlo en un mecanismo que describe las interacciones de los sucesos que ocurren allí. Yo los invito a que perciban la diferencia entre una cosa que describe fielmente lo que sucede aquí, en términos descriptivos, pero que pierde por completo los significados de lo que allí sucede. Convertir a las personas en mecanismos es un requisito indispensable, pero completamente insuficiente para ejercer la medicina. Es conveniente tener la mínima humildad de entender que la historia clínica que todos los días hacemos es mucho menos que la historia de vida, no más. No tiene un lenguaje más rico, por el contrario, tiene un lenguaje más pobre que la historia de vida. Usa una jerga, un ideolecto que tiene montones de cosas que puede precisar, pero que deja fuera un montón de otras cosas que no puede nombrar. Y para eso se necesitan historias, para articular ese abismo entre la historia de vida de la persona que padece y la historia clínica que nosotros construimos. Lo cierto es que lo más difícil del conocimiento en la medicina es entender que la ciencia nos da información que procede de la epidemiología, que es el conocimiento de lo que le ocurre a multitudes, a poblaciones. Pero la verdad es que ese conocimiento no puede ser trasladado a las personas sin ser adaptado y modificado, porque las personas nos consultan de a uno. Ese conocimiento de las grandes poblaciones de la epidemiología debe ser amasado con esos instrumentos de los que hablábamos hace un rato, muchos de ellos narrativos, para que no nos ocurra lo que un escritor francés que se llama Pascal Quignard dice, y es que hagamos esta cosa que para él esto define a un tonto. Y él dice, un tonto es aquel que confunde el dedo que señala la cosa con la cosa señalada por el dedo. Es el tipo que mira el dedo y no la cosa que el dedo señala.
es el que confunde la glucemia con la diabetes, el peso con la obesidad, la presión arterial con la hipertensión y así en infinidad de patologías. Hace algunos años establecimos contacto en Intramed con la doctora Rita Charón, jefa de medicina interna de Columbia, Nueva York. Tuvimos oportunidad de tener varias entrevistas con ella y les rescato algunas de sus frases. Ella dice, por ejemplo, miren, una persona solo comprende lo que le pasa cuando es capaz de representárselo en su propia mente. Los médicos adquieren significado como agentes de salud y son determinantes en los resultados que obtienen. Cuando prescribimos un fármaco, cuando practicamos una intervención quirúrgica, un procedimiento instrumental, una parte nada despreciable del resultado de esa intervención va a depender del tipo de relación que podamos establecer como agentes de salud. Ella dice que los médicos somos muy afortunados. Esta frase me gusta recordarlo por si alguien no conoce. Cuando hablan de médicos afortunados, hacen alusión a un extraordinario libro de John Berger, tal vez el más grande escritor vivo a mi juicio, que se llama Un hombre afortunado y que recomiendo que todos lean los que se dedican a la medicina. Y dice que los médicos somos afortunados precisamente porque podemos usar el entendimiento analítico junto con el entendimiento metafórico. Si esto no se amalgama, no se articula de una manera inteligente, estaremos haciendo biología, que es muy lindo y es apasionante, pero no medicina, que es otra disciplina, que es otra cosa y que requiere de las dos competencias o habilidades. Hace unos años empezamos a pensar en Intramed que faltaba contar historias en medicina, que se articulen esas historias de vida con las historias clínicas, y empezamos a trabajar en eso como pudimos y fuimos aprendiendo un poco en el camino y todavía nos falta aprender mucho. Empezamos haciendo películas, juntamos personas que habían tenido un infarto, hicimos un documental, juntamos personas que tenían miastenia gravis e hicimos una película, reunimos personas que padecían enfermedades mentales e hicimos una película sobre enfermedades mentales. Acá está la doctora Annie Bernet, que es madrina de todas estas cosas y que participó mucho en esta película, y aprovecho para agradecérselo públicamente. Y después dijimos, pero ¿será que los médicos no leen? ¿No consumen cultura los médicos? Y como somos médicos y tenemos el vicio de las evidencias y no nos gusta opinar si no investigamos antes, investigamos. Y le preguntamos a más de 11.000 médicos sobre sus consumos culturales, todos, desde el tipo de música que escuchan hasta las veces que van al teatro, al cine o la literatura. Y por ejemplo nos encontramos con datos empíricos muy rigurosos que los médicos compran y son consumidores de libros y leen libros. Incluso teníamos el prejuicio de decir, bueno, leerán los más grandes, pero los más jóvenes no leen nada. Y sin embargo, cuando fuimos a la investigación empírica nos dimos cuenta que era un prejuicio y que los más jóvenes sí leen, y sí leen literatura de ficción. Y también les preguntamos a más de 11.000 médicos por qué leían. Y nos sorprendimos encontrando algo que la verdad debería haber sido obvio, pero el prejuicio nos impidió verlo, y es que leen por el placer de la lectura, por la enorme felicidad que este milenario hábito de la humanidad produce, que es leer para construir mundos imaginarios. Pero como somos muy cabeza dura, dijimos, no, nos están engañando, vamos a ver qué leen, y seguro nos van a decir el Harrison, el Nelson, el Stewart. Y entonces les preguntamos qué leen, y miren lo que leen. Tenemos más de 12.000 personas que respondieron esto, todos médicos, y leen ficción, leen novelas, casi en un exceso de interpretación metodológica, son humanos. Ven cine, van al teatro, escuchan música y les interesan los mundos narrativos ficcionales. Y eso es muy bueno por muchos motivos que no vamos ahora a analizar. De tal manera que hace un tiempo empezamos a hacer una campaña entre médicos, que son nuestro público, digamos, sugiriendo que entre las cosas que prescribamos libros.
Yo pregunto, y se los pregunto a todos los que están acá, si alguien conoce por qué evidencia científica hace que sea más justificado prescribir el ejercicio que la lectura. Evidencia científica. Todos prescribimos ejercicio. Señora, camine. Señor, pasea al perro. Anótese en el gimnasio. Nada. No se nos escapa nadie a quien no le digamos eso. Padezca de la enfermedad que padezca. Yo les puedo asegurar, si se toman el trabajo de buscar, vayan a PubMed y busquen la evidencia científica. Es tan rotunda y tan sólida la evidencia científica que prescribe la lectura y la construcción de mundos imaginarios para preservar la salud cognitiva, la salud física, la adaptación a enfermedades crónicas, como el ejercicio. Sin embargo, cierto dualismo ancestral que tenemos en la cabeza hace que prescribamos ejercicio mucho más que bibliotecas. Hemos hecho una campaña en la que estamos trabajando y pensamos dedicarle todo el año próximo para instalar en los médicos esta inquietud. ¿Por qué no aprovechamos el contacto íntimo con las personas, la fortuna de que muchos de ellos nos escuchen y hasta algunos nos hagan caso, y por ejemplo vayan al gimnasio o salgan a pasear al perro y decirles, bueno, decime qué te gusta y yo te voy a recomendar una novela para que leas y la conversamos en la próxima visita, así como en la próxima visita te voy a preguntar cuántos pasos caminaste, cuántas horas fuiste, si nadaste, si paseaste al perro. Lo cierto es que existen evidencias científicas del enorme valor productor de salud de la lectura como agente del bienestar. Entonces nos animamos, golpeamos muchas puertas que no se abrieron o se abrieron poco, hasta que un día nos cansamos y dijimos, bueno, listo, no sabemos hacer libros, pero vamos a aprender haciéndolos. Y entonces hicimos un primer libro con historias sobre enfermedades mentales, historias reales que narraron grandes escritores argentinos. Hicimos un segundo libro donde recorrimos hospitales de muchos lugares de la Argentina recopilando historias sobre muerte digna y encarnizamiento terapéutico. Se las transferimos a grandes escritores que las convirtieron en literatura. El año pasado nos dedicamos a buscar historias sobre nacimientos prematuros y junto con UNICEF otra vez le dimos esas historias a nuestros escritores que las convirtieron en literatura. Y este año que está por terminar, nos dedicamos a buscar historias de personas que tenían consumos problemáticos de alguna sustancia, de alguna cosa, de algún comportamiento. Fuimos, por ejemplo, al servicio de toxicología del Hospital Fernández, donde tuvimos la suerte que el doctor Carlos Lamín nos abra sus puertas y nos ofreciera el contacto con muchas personas que padecen esto y algunos que buscamos en otros lados que vamos a mencionar en un ratito, y recopilamos historias reales. Nos pasamos un año entrevistando a estas personas en sus casas, en bares, en hospitales, conmoviéndonos con ellos, dándonos largos abrazos sin poder decir una palabra, con historias muy dramáticas. Otra vez transferimos estas historias a nuestro Dream Team de escritores y ellos las convirtieron en literatura en el libro que hoy vamos a presentar y que aborda este complejo tema, este polifacético tema de los consumos problemáticos de sustancias. El eje central, el concepto que funda esta colección de libros que reúne literatura y medicina, son algunas de las cosas que intenté trazar muy someramente en estos minutos, pero básicamente se inspira en esta frase de nuestro maestro y amigo Paco Maglio, que dice que ya no alcanza con estar al lado del paciente, al pie de la cama, sino que llega un momento en que es necesario ponerse del lado del paciente y comprender el mundo con sus propios ojos, desde su propia perspectiva. Eso es lo que intentamos hacer con esta colección de literatura y medicina que espero les resulte de interés. Muchas gracias.